edición número 29 del Rally de Canarias, Trofeo El Corte Inglés, arrancó con todos los detalles que le convierten en la gran cita del motor de Canarias. El espectáculo previo a la salida oficial congregó a miles de aficionados en el Parque de Santa Catalina, en Las Palmas. Una ceremonia que se ajusta a las exigencias de la nueva normativa que regirá el Campeonato de España de este año, y Gran Canaria es la segunda prueba del calendario nacional y europeo. Por eso, la lista de pilotos la encabezó el vigente campeón y líder provisional del campeonato, Alberto Evia. El piloto de Renault solo miraba al podio. El Clio está funcionando de momento a las mil maravillas. La primera carrera fue realmente bien y esperemos aquí, ya te digo, para mí hacer un podium sería bueno, porque luego hay que mirar también que vienen otras 8 carreras. Con apenas 21 años, Daniel Sordo se ha convertido en la gran revelación del Nacional. Citroën tiene depositadas muchas esperanzas en el joven piloto cántabro. Yo creo que el objetivo primordial es, como todos, ¿no?, estar lo más arriba posible, dejar pues el pabellón bien alto para Citroën, y la verdad es que tenemos muchas ganas. Enrique García, ganador de la última edición, sigue siendo la principal baza de Peugeot, aunque este año deberá compartir protagonismo con su compañero Joan Vinges y con el permiso del equipo Fiat que encabeza Sergio Vallejo. El primer canario en la lista nacional era el lanzaroteño Samuel Lemes. Es piloto oficial de RAC y una de las alternativas canarias más sólidas. Yo creo que mañana es rodar, no podemos unirnos a la fiesta que van a tener los del Grupo N, que van a rodar muy rápido. Nuestro objetivo es coger puntos e intentar acabar la carrera para salir de aquí liderando el Campeonato de España Grupo N. Otro piloto canario entre los favoritos al podio español. El palmero Santi Concepción se estrenaba con Citroën C2 1600. Previsto era neumáticos todo de seco, debido a las dimensiones de los camiones cuando venían de la península, no podían traer más cubiertas y decidimos traer todo seco, y solo hay 4 neumáticos de agua, ¿no? Entonces, competir en un rally de esto lloviendo con 4 neumáticos de agua no haríamos nada. Concepción, Lemes, Víctor Delgado son algunos de los nombres que debemos tener en cuenta este año en el Campeonato de España, y que en Gran Canaria convocó a 67 equipos en la línea de salida, 15 más de los que competían en el Campeonato Canario. Y entramos ya en el desarrollo de la prueba que ofrecía este trazado en la primera etapa, con 4 tramos cronometrados que deberán completarse 3 veces. Y el primero, Arucas, con un recorrido corto, curvas de grado variable y siempre en ascenso. Aquí la media de los mejores no superó nunca los 92 km/h. El segundo, Artenara, es el más largo. Alterna ascensos, bajadas y llanos. Algunos giros son muy exigentes. En el tercero, Tejeda, es uno de los más espectaculares. Es un recorrido en ascenso constante y que exige el máximo de concentración. El cuarto y último, en San Mateo, sube hasta la base del Roque Nublo para luego abordar una bajada rápida y pronunciada. Pero en la transición está el espectacular doble cruce de Cruz de Tejeda. En este tramo se alcanza la mayor velocidad de los 128 kilómetros totales de esta primera etapa. Son imágenes del interior del coche cero y las únicas del rally desde esta perspectiva, ya que la normativa internacional prohíbe expresamente la instalación de cámaras en los vehículos. En cualquier caso, la conducción de Marc Blázquez, experimentado piloto de Nissan, revela las peculiaridades de un trazado que resultó inesperadamente más complicado por la meteorología adversa que se dio en Gran Canaria durante las 2 jornadas. La lluvia y sobre todo la espesa niebla tenían un comportamiento variable y, como veremos, resultó determinante en el desarrollo del rally. Fugaz pero brillante aparición. El gran canario Armide Martín les ganó a todos en el primer tramo y nos quedamos sin saber de lo que era capaz cuando se rompió el turbo de su Mitsubishi. Iba por delante incluso del vigente campeón de España, Alberto Evia.
El piloto de Renault sigue sin suerte en Gran Canaria. El año pasado se salió de la carretera en un aparatoso accidente y aquí sufrió otro más leve, aunque suficiente para apartarle pronto la lucha por el podio. Miguel Fuster dispuso de poco tiempo para adaptarse al Renault Clio Super 1600 y lo acusó. El campeón de España de 2003 iba sacando provecho a su coche de manera progresiva, pero sin inquietar a sus principales rivales en el nacional. Uno de ellos era Sergio Vallejo. El piloto de FIA se incorporó a la lista de candidatos al podio en esta primera parte del rally. Apenas 5 segundos le separaban del tercer lugar. Una posición que defendió con solidez este hombre. El cántabro Enrique García situó siempre por delante de Vallejo a su Peugeot 206 Super 1600 y con el que tan buenos resultados le está dando en este campeonato de España. Pero todos estaban ya a gran distancia de este coche, el Citroën C2 Super de Daniel Sordo. Un piloto fogoso y que, pese a su juventud, con una enorme capacidad para regular y administrar las situaciones de ventaja. Las que precisamente le llevaba Joan Vinges, el otro piloto de Peugeot de España. Las diferencias entre ambos eran apenas de décimas de segundo. En el Campeonato de Canarias, David García se convirtió en el gran protagonista. El piloto tinerfeño aprovechó la ausencia de José Antonio Torres, líder del regional, para dar rienda suelta a su SEAT Córdoba World Rally Car. El único que pudo con él fue Luis Monzón. El Gran Canario sacó el Toyota con el que compitió el año pasado y sus 300 caballos se hicieron notar. Se colocó líder destacado hasta que sufrió un accidente que le obligó a retirarse y dejó el camino abierto a García. Otro que corrió la misma suerte fue José Mari Ponce. Era el tercero del grupo canario hasta que su BMW aguantó. El espectacular piloto gran canario no pudo terminar esta primera etapa. La lluvia seguía haciendo estragos. La elección de neumáticos traía locos a los equipos y pilotos. Superficie seca o mojada. Las consecuencias fueron devastadoras. Más de 30 equipos abandonaron en esta primera etapa. Algunos sufrieron incluso accidentes aparatosos como este de Gustavo Tavío, justo unos metros antes del de Alberto Monzón. La verdad es que veníamos atacando bastante, ¿no? Y estaba el suelo delicado. Antes en el tramo anterior estaba seco, hicimos un buen tiempo, nos animamos para recuperar un poco el pinchazo que tuvimos en el segundo tramo. Y bueno, las ruedas traseras no estaban para muchas alegrías, tenía mucho uso ya y nada, tuvimos una derrapada antes de la curva y vinimos derrapando, no sé si hay 50 metros aquí. Al final se nos metió en la pared y bueno, dentro de lo que cabe el impacto no fue muy fuerte como puedes ver, pero nos ha dejado lo justo para dejarnos fuera de la carrera. Pero en situaciones de este tipo, con climatología cambiante, algunos mecánicos aplican los recursos más imaginativos. Aquí vemos, puedes ver un neumático que es totalmente seco, denominado N20, y luego tenemos el neumático que es totalmente agua. Claro, este neumático, si el pavimento no está mojado del todo, lo destrozarías rápidamente, entonces te duraría pues muy poco. Por el contrario, si montas este neumático mojado, pues corres el riesgo de tener una salida a carretera. Entonces he optado por un neumático seco, como te repito, y le aplicamos unos cortes con una maquinita que tenemos que bueno, facilita la evacuación del agua y no evita que el neumático se destroce. No fue precisamente ese el problema que sufrió Santi Concepción. El motor de su Citroën no respondió en uno de los tramos y le hizo perder los minutos suficientes como para olvidarse pronto de la lucha por el podio, pero seguía en carrera. Como el lanzaroteño Samuel Lemes, que se alejaba de la cabeza y trasladó su objetivo de aguantar y sumar los puntos necesarios para seguir aspirando al liderato nacional del Grupo N.
Lemes se dio la alternativa a sus dos compañeros del equipo Coronas. El tinerfeño Víctor Delgado exprimió como un limón los recursos de su Mitsubishi Evo 6 y protagonizó un atractivo duelo con Francisco Suárez. El Gran Canario estrenaba el Mitsubishi Evo 8 y le ganó siempre por décimas de segundo a Delgado. Los dos pilotos del equipo Coronas dominaban con claridad las clasificaciones nacional y regional del Grupo N, además de constituirse en la alternativa canaria más sólida de la general. Pero bueno, en línea general contento, un ritmo bueno, normal, sin arriesgar y vamos primero casi sin querer. Una clasificación que al término de esta primera etapa estuvo presidida por el duelo que mantuvieron el Citroën C2 de Daniel Sordo con Joan Vinyes. Sí, la verdad es que se está dando el rally bonito, pero bueno, siempre tienes ahí tan cerca el primer puesto que da rabia y tienes que luchar y luchar. El piloto andorrano de Peugeot España no desaprovechó la oportunidad y terminó líder de la primera etapa con una ventaja de 14 segundos sobre Sordo. Bueno, esperábamos pues, estar luchando por la victoria, ¿no? Tanto hoy y esperemos que mañana sigamos igual, ¿no? Bien, muy contentos de cómo ha funcionado el día, cansados porque yo creo que hemos cogido un ritmo bastante elevado, las cosas han ido muy bien, hemos acertado las ruedas, el coche no ha dado ningún tipo de problema y nada, estamos muy contentos, pero yo creo que queda mucho aún. David García seguía a lo suyo. Su autoridad en la competición canaria era inequívoca. Casi 2 minutos le separaban del segundo. Cada vez se le ve más adaptado a su nuevo World Rally Car y terminó la primera etapa con el tercer mejor tiempo de todos los participantes. Samuel Marrero fue otro de los sobresalientes entre la representación canaria. Terminó octavo de la general con su Citroën Saxo 1600 y fue el único consuelo para el piloto de Canarias Sport que no pudo continuar por avería. Justo detrás de él se situó Antonio Ortega, otro piloto canario entre las primeras figuras nacionales. Y ya tienen en imagen la clasificación al término de la primera etapa del Rally de Canarias, encabezada por el andorrano de Peugeot, Joan Vinyes, con tan solo 14 segundos de ventaja sobre Dani Sordo, de Citroën. Enrique García, campeón del pasado año, es tercero a más de 1 minuto. Y fíjense en esa sexta posición del gran canario Fran Suárez, primero entre los coches de producción o Grupo N. A 4 segundos se encuentra su compañero de equipo, el tinerfeño Víctor Delgado. Más canarios en la lista de los 10 primeros, Samuel Marrero y Antonio Ortega. En la 10ª posición, el vigente campeón de España, Alberto Evia. El Rally de Canarias se ha consolidado como uno de los eventos internacionales más relevantes de cuantos se celebran en Canarias. El apoyo de instituciones y firmas privadas viene determinado en gran medida por la enorme repercusión que suele suscitar cualquier prueba puntuable para el campeonato europeo y nacional. Las cifras son contundentes. Yo creo que desde su nacimiento, cuando era Rally del Corte Inglés, Campeonato de Europa, Campeonato de España, ya estaba garantizado y yo creo que ahora, en los 4 años que llevamos con esta nueva organización, lo único que hemos hecho es refrendar ese trabajo y ahora con esta nueva organización estamos viendo que trabajamos quizás un poquito más para que toda la prensa internacional y nacional trabaje lo más a gusto posible y eso equivale a tener 80 medios diferentes de toda España y Canarias y aproximadamente unos 350 periodistas trabajando ahora mismo en el rally. Con Joan Vinyes a la cabeza, los participantes afrontaron el sábado la segunda y última etapa. Son 4 tramos y 2 pasadas por cada uno. El primero, con algo más de 2 kilómetros en el laberinto del circuito Islas Canarias, en Telde, diseñado para el espectáculo. El segundo, llano de la Pez. Las grandes rectas finales permiten a los pilotos alcanzar velocidades que rondan los 140 km/h. Aquí los frenos llegan al límite en meta. El tercero, Valle Seco, es el más largo de esta etapa. Su trazado es un cóctel de ascenso complicado, llaneados rápidos en recta y ligeros descensos. En el tramo final, las cunetas de cemento pueden resultar peligrosas al intentar cortarlas. El tramo de Teror cierra la segunda etapa, más corto que el del año pasado y es en su mayoría un descenso muy complicado. Aquí la velocidad media de los primeros no superó los 90 km/h.
Alrededor de 6.000 aficionados se concentraron en el circuito Islas Canarias, un recorrido especialmente diseñado para el disfrute de todos, incluidos los pilotos. Aquí también sacó provecho a su Mitsubishi el tinerfeño Víctor Delgado. Fue el arranque de su espectacular progresión en esta decisiva fase del rally. También aprovechó la ocasión para lucir su gran habilidad en este tipo de recorridos y se acercó a los tiempos de los primeros. También lo hizo Vallejo. El Fiat Punto S 1600 encontró su mejor espacio para desarrollar al completo sus prestaciones. En el Campeonato de Canarias, David García no tenía prácticamente oposición. Su SEAT Córdoba World Rally Car se muestra intratable en cualquier superficie. Otro SEAT, León Cupra de Antonio Ortega, era el único capaz de sumarse al grupo que seguía a David García. En este tramo también aprovechó Santi Concepción para emprender una recuperación que, como veremos, resultó sorprendente. El piloto palmero fue de menos a más y recuperó el tiempo perdido en la primera etapa. Pero la lluvia también apareció en esta segunda jornada y lo hizo de modo más intenso y con niebla más espesa. Pero nada podía con una gran afición, sobre todo entendida afición, que conoce, que disfruta y no le intimida ninguna adversidad. El gran canario Fran Suárez empezó a tener problemas con el turbo de su Mitsubishi y se dio en el duelo que mantenía con el otro canario del grupo de cabeza. Víctor Delgado aprovechó la circunstancia para colocarse por delante de su compañero de equipo y liderar el grupo N. Otro canario que mantuvo el tono destacado con el que empezó, David García, no levantaba el pie del acelerador y se distanciaba claramente al frente del Campeonato de Canarias. Con agua, el que mejor rodó fue el vigente campeón de España. Alberto Evia seguía su recuperación en la general, aunque sin opciones al podio.
porque esas posiciones estaban reservadas para este hombre. Enrique García tuvo que conformarse con mantener la tercera posición ante el empuje de Evia y Fuster. Los ataques de Dani Sordo apenas surtían efecto en el crono y le resultaba inalcanzable la ventaja que mantuvo siempre el líder de la prueba. Porque Joan Vinyes seguía intratable. En este rally se hizo evidente la superioridad de los Peugeot en el Campeonato de España, al menos de momento. En el Parque Santa Catalina se ultimaban detalles para la llegada final. Aún así, David García mantuvo con firmeza su liderato en el Campeonato de Canarias. Nadie pudo ponerlo en peligro y el piloto tinerfeño arranca una suculenta ventaja para el campeonato regional. Sí, la verdad que sí, ha sido un mogollón de puntos y una inyección de moral increíble, porque no solo ha sido los puntos, sino que hemos estado rodando 2 días sin ningún tipo de problema. Los reglajes en el primer bucle no nos gustaban, estaba igual que en el Santa Brígida, el coche no iba bien. Y bueno, lo que está claro es que al final pues hemos conseguido lo que queríamos. Antonio Ortega y Carlos Sosa se ajustaron a las previsiones y terminaron entre los 10 primeros. El equipo canario de SEA cerró su actuación de manera notable, al menos terminó el rally, que ya es un buen resultado. Pero fueron los miembros del equipo Copy Sport Coronas los mejores de la actuación canaria. Fran Suárez, al que vemos en imagen, terminó séptimo y ya es líder del regional del Grupo N. Bien, pero nos queda la pena de haber estado 2 días liderando el Grupo N y muy cómodo, haciéndonos al coche, y que al final pues pase esto, ¿no? Que perdamos casi un minuto en un tramo por un fallo de corriente. Pero bueno, las carreras son así, lo importante es que estamos aquí. Porque en el último tramo su compañero Víctor Delgado le arrebató la 6ª plaza por solo 10 segundos de diferencia. El piloto tinerfeño lidera el Campeonato de España de Coches de Producción. Y la verdad que es muy bien. No solo por lo de primer canario clasificado, sino también por la victoria dentro del Grupo N, que de cara al Campeonato de España pues nos viene muy bien. El vigente campeón de España, Alberto Evia, tampoco alcanzó el podio este año en Gran Canaria y ahora pierde el liderato provisional del Campeonato Nacional. Pese a los continuos ataques durante la segunda etapa, Dani Sordo no logró alcanzar nunca al líder y el piloto Citroën tuvo que conformarse con la segunda posición. Bueno, por los pelos, tanto como por los pelos, no. La verdad es que Joan ha corrido, ha hecho un gran rally. El equipo ha trabajado mucho también y bueno, estamos contentos porque un segundo puesto aquí nos hace liderar el campeonato y bueno, contentos. Y estos son los vencedores absolutos. Joan Vinyes y Xavi Lorza sellaron la consolidación de Peugeot al frente de la clasificación de marcas del Campeonato de España. Sabíamos que podíamos lograrlo, ¿no? Sabíamos que tampoco era fácil, pero bueno, veníamos aquí a Canarias con muchas ganas. Aunque la gente no contara con los Peugeot, pues hemos demostrado que volvemos a estar ahí arriba. Y aquí tenemos ya la clasificación final del Rally de Canarias 2005. Campeón absoluto Joan Vinyes con casi 1 minuto de ventaja sobre Dani Sordo de Citroën. Completó el podio Enrique García, ganador del año pasado. Observen esa magnífica 5ª plaza de Evia, actual campeón de España y protagonista de una gran remontada en la segunda etapa. El 6º lugar y primer canario en la clasificación fue para el tinerfeño Víctor Delgado, que es además el primero entre los coches de producción. Y terminamos con la clasificación de la segunda prueba del regional canario con David García como claro vencedor, seguido de Francisco Suárez, que con un coche de Grupo N sumó sus primeros puntos en el campeonato. El gran canario Antonio Ortega completó el podio entre los pilotos insulares. Cierran la clasificación Benito Pérez y Ana Santana a más de 18 minutos de David García. Y con estas imágenes ponemos cierre a una nueva edición de CCR y el final de uno de los eventos deportivos más importantes de cuantos se celebran en Canarias. Son imágenes para la despedida y para recordarles también nuestra próxima cita aquí en la televisión canaria. Será el 9 de mayo con el Rally Palma Canaria Norte en Tenerife, tercera prueba puntuable del Campeonato de Canarias. Hasta entonces, buenas noches.